Empecemos entonces. Bienvenidos a Washington Worship. Somos un ministerio de alcance que proclama las nuevas de Jesús, predicando la palabra de Dios en las Sagradas Escrituras. No somos una iglesia, y si crees en Jesús y necesitas una buena iglesia que te enseñe la Biblia y te discipline en los caminos de Jesús, puedes asistir a la iglesia Uptown Baptist Church a 2 cuadras al este de nosotros en la Wilson Avenue. Los domingos en el servicio en inglés es a las 10:30 de la mañana y en español el servicio es a las 4 de la tarde. We are an outreach ministry proclaiming the good news of Jesus by preaching God's word in the Holy Scriptures. We are not a church. If you believe in Jesus, you need a good Bible teaching church that will disciple you in the ways of Jesus. You can attend Uptown Baptist Church 2 blocks east of us on Wilson Avenue on Sunday at 10:30 a.m. and the Spanish service is at 4 p.m. Agradecemos al señor Kim, propietario de esta lavandería Wash You Coin Laundry, por el uso de su negocio, y le pedimos a todos que lo respeten. Recuerden que otras personas necesitan usar este lugar, usar los baños, manténganlos limpios y por favor no tomen mucho tiempo en ellos. We are grateful to Mr. Kim, the owner of Wash You Coin Laundry, for the use of his business and ask that you respect it. Please remember that other people may need to use the restrooms, so please keep them clean and do not take up too much time in them. Aprovechamos este momento para recordarles las reglas. Proporcionamos una máquina por persona, una máquina por unidad familiar, y solo pagaremos una carga de ropa de $6.75 o menos, y proporcionaremos 2 cápsulas de jabón por lavado, toallas para secar y una cápsula de cloro. I want to take this time to remind you of the rules. We provide 1 machine per person or family unit and will only pay for 1 load of laundry in machines that charge $6.75 and below to wash clothes. And we will provide 2 soap pods per wash, dryer sheets, and 1 bleach pod. Serviremos comida a las 5, entregaremos artículos a las 5:30. De estos artículos puede obtener 3 por persona. De los 3 artículos, solamente un artículo puede ser una prenda de vestir o toalla. Y dejaremos de prestar servicios de lavandería y de entregar boletos a las 4:30 y solo atenderemos a las 50 personas que ingresen. Debe tener los boletos de lavandería, de comida y de artículos para participar en estos servicios prestados. We will serve food at 5 p.m. and hand out items at 5:30 p.m. You may have 3 items per person. Of the 3 items, only 1 item can be a piece of clothing or towel. We will stop services for laundry and handing out tickets at 4:30 p.m. And we will only service the first 50 people who come in. You must have laundry, food, and item tickets to take part in the services provided. Estaré predicando en Marcos capítulo 6 del 33 al 44 y puedes seguirme las Biblias en inglés o en español disponibles con nosotros o en tu aplicación celular en tu teléfono. I will be preaching from Mark 6:33 through 44, and you can follow along in either the English or Spanish Bibles available with us, the Gospel of Mark tracts on the counter, or your Bible app on your phone. Durante el sermón, por favor, pedimos que todas las conversaciones se mantengan y reduzcan al mínimo, por favor. During the sermon, we ask that all conversations be kept to a minimum, please. Oremos. Padre, gracias por este tiempo que nos has dado, Señor, para poder venir y servirte. Señor, para poder venir y proclamar la verdad de tu palabra. Señor, pedimos, rogamos, Señor, que tu palabra entre en tierra fértil, tierra buena, que des oídos a los oyentes, que suavice sus corazones y puedan entender, pueden conocer al Dios verdadero y a ti, Señor Jesucristo, Señor y Salvador. Por favor, bendice este servicio, Señor. Te damos las gracias en Cristo Jesús.
Amén. Let us pray. Father, we just thank you for this day. Thank you for bringing us here. Thank you for all the people that are here today. Lord God, I just ask that you work in their hearts, Lord God. Make those the soil of their hearts fertile, Lord God, so they could receive your word, receive, Lord God, the truth. Lord God, save the souls that are here, Lord God. Work in their hearts, in their minds. Give them ears to hear, Lord God, your message, and save them. And bless this gathering here, Lord God. In Jesus' name. Amen. Lea conmigo, por favor, Marcos 6, del 33 al 44. Y dice así: Pero muchos que los vieron salir, los reconocieron, y desde todos los poblados corrieron por tierra hasta allá y llegaron ante ellos. Cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya se hizo tarde, se le acercaron sus discípulos y dijeron: Este es un lugar apartado y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vayan a los campos y los pueblos cercanos y se compren algo de comer. Jesús dijo: Denle ustedes mismos de comer, contestó. Eso costaría más de 6 meses de trabajo, objetaron. ¿Quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan para darles de comer? ¿Cuántos panes tienes?, preguntó. Vayan a ver. Después de averiguarlo, dijeron: 5 panes y 2 peces. Entonces les mandó que hicieran que la gente se sentara por grupos sobre la hierba verde. Así que ellos se acomodaron en grupos de 100, de 50. Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces, y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes, se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente. También repartió los 2 pescados entre todos. Comieron hasta quedar satisfechos, y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos de pan y de pescado. Los que comieron fueron 5,000. Read along with me in Mark 6:33 through 44. Now many saw them going and recognized them, and they ran there on foot from all the towns, and got there ahead of them. When he went ashore, he saw a great crowd, and he had compassion on them, because they were like sheep without a shepherd. And he began to teach them many things. And when it grew late, his disciples came to him and said, This is a desolate place, and the hour is late. Send them away to go into the surrounding countryside and villages and buy themselves something to eat. But he answered them, You give them something to eat. And they said to him, Shall we go and buy 200 denarii worth of bread and give it to them to eat? And he said to them, How many loaves do you have? And when they had found out, they said, 5 and 2 fish. Then he commanded them all to sit down in groups on the green grass. So they sat down in groups by hundreds and fifties. And taking the 5 loaves and the 2 fish, he looked up to heaven and said a blessing, and broke the loaves and gave them to the disciples to set before the people. And he divided the 2 fish among them all. And they all ate and were satisfied. And they took up 12 baskets full of broken pieces and of the fish. And those who ate the loaves were 5,000 men. Haremos un pequeño recuento de la semana pasada. Después de haber estudiado de la muerte de Juan el Bautista, donde vimos la falta de temor de Dios por medio de Herodes, la dureza de corazón, el odio y desprecio a la verdad conforme a la justicia, vimos también el deleite de hombres perversos por la muerte de un hombre justo. Juan no hizo más que exponer la luz de la verdad en medio de la oscuridad, en medio del pecado, así como fue comandado a hacer, y por resultado
recibió la muerte. Now the disciples gathered with Jesus. No, sorry. We will do a little recount of last week. After having studied about the death of John the Baptist, where we saw the lack of fear of God through Herod, the hardness of the heart, the hatred and contempt for the truth according to justice. We also saw the delight of perverse men over the death of a righteous man. John did nothing more than expose the light, the truth, in the midst of darkness, in the midst of sin, just as he was commanded to do, and as a result he received death. Ahora los discípulos se juntan con Jesús y le cuentan lo que habían hecho, sacar fuera demonios y sanar enfermos, enseñando, predicando el arrepentimiento. La fama de Jesús ya estaba divulgada por todas partes. Mucha gente se reunía para oírle y para ser sanados a causa de esto. Ella no entraba abiertamente a las ciudades, sino que se quedaba fuera en lugares desiertos, y esto es lo que hizo. Se fue con sus discípulos a un lugar desierto a descansar un poco, y se dice que eran tantos ellos y abrumador que no tenían tiempo para comer, entonces se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Now the disciples gathered with Jesus and tell him what they had done to cast out demons and heal the sick, taught and preached repentance. The fame of Jesus was already spread everywhere. Many people gathered to hear him and to be healed. Before of this, he no longer entered the cities openly, but stayed outside in deserted places. And this is what he did. He went to his disciples to a deserted place to rest a little, and it is said, that there were so many of them, and it was overwhelming that they did not have time to eat, so they went alone in a boat to a deserted place. Cristo sale, entra delante de ellos y mira a la gran multitud y se introduce a esta. Él se conmovió con la compasión porque eran como ovejas sin pastor, porque carecían de verdaderos maestros. No tenían guías más que los escribas y fariseos ciegos. No tenían alimento espiritual, sino tradiciones creadas por el hombre. Miles de almas inmortales estaban ante nuestro Señor, ignorantes, indefensos, en un camino hacia la ruina, y esto tocó el corazón misericordioso del Señor y se conmovió. En el Viejo Testamento, Moisés oró al Señor para que nombrara un líder, un pastor antes de su muerte en el desierto, para que el pueblo no fuera como ovejas sin pastor, y Dios puso a Josué. En Ezequiel 34:23, no había pastor para las ovejas, pero Dios mismo promete salvar a sus ovejas, promete la venida de un fiel pastor, quien fue su siervo David, y estableció un pacto de paz, y habitarían en el desierto con seguridad. Christ comes out in front of them and looks at the great crowd and enters before it. He was moved with compassion because they were like sheep without a shepherd, because they lacked true teachers. They had no guides other than the blind scribes and Pharisees. They did not have spiritual food, but rather traditions created by man. Thousands of immortal souls were before our Lord ignorant, defenseless on a path towards ruin, and this touched the merciful heart of the Lord, and he was moved by compassion. In the Old Testament, Moses prayed to the Lord to appoint a leader, a shepherd before his death in the wilderness, so that the people would not be like sheep without a shepherd. And God appointed Joshua in Ezekiel 34:23. There was no shepherd for the sheep, but God himself promises to save his sheep. He promises the coming of a faithful shepherd
who was David, his servant. Through him he established a covenant of peace, and they would dwell in the wilderness in safety. Por medio de este trasfondo, Marcos proclama que Jesús es el designado por Dios para ser el líder del pueblo en su éxodo al desierto. El siervo de Dios como David, toda esta multitud que lo siguió a ellos son representantes una vez más de Israel en el desierto, y como un buen pastor los apacienta, muestra paciente con los ignorantes y extraviados. Ellos experimentan la compasión del Mesías, quien también les enseña ampliamente acerca del reino de Dios. El Salmo 145 del 8 al 9 dice: Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Through this background, Mark proclaims that Jesus is the one designated by God to be the leader of the people in their exodus to the desert, the servant of God, like David. All these multitudes that followed them are representatives once again of Israel in the desert, and like a good shepherd, he feeds them. He is patient with the ignorant and lost. They experience the compassion of the Messiah, who also teaches them extensively about the kingdom of God. Psalm 145, 8-9. Gracious and merciful is Jehovah, slow to anger and plenteous in mercy. The Lord is good to all, and his mercy is over all his works. Este lugar desierto significa más que un merecido descanso después de un trabajo vigoroso. Es un tema recurrente en las Escrituras. En el desierto es donde Dios brinda descanso a su pueblo. Durante una generación fue liderado por Moisés y Josué, y en este caso la presencia de Jesús y la provisión de Dios le dan a este tiempo de retiro el carácter de descanso dentro del desierto. This wilderness place signifies more than a deserved rest after vigorous labor is a recurring theme in the scriptures. The wilderness where God provides rest for his people. A generation was led by Moses and Joshua. In this case, the presence of Jesus and the provision of God will give to this time of withdrawal the character of rest within the wilderness. Y cuando ya era muy tarde, antes de venirse la noche, los discípulos muestran inquietud y preocupación por la gente, la cual necesitaría alimento, en lo cual la hora de la cena se acercaba. Ellos sintieron responsabilidad por la gente, en las cuales los habían seguido de distintos pueblos en los que ellos habían ministrado. Entonces se sintieron obligados a llamar a Jesús. Entonces a ellos piden al Señor que los despida para que ellos encuentren comida en lugares vecinos o en el campo, no considerando el tamaño de la multitud que acudiría entre los pueblos vecinos, una multitud muy masiva. When it was already very late, before nightfall, the disciples showed concern and worried for the people who would need food as dinner time was already approaching. They felt responsibility for the people to whom they had followed them from different towns. So they felt obligated to call Jesus. They asked the Lord to send them away so that they could find food in neighboring places or in the countryside, not considering the size of the crowd, that a massive crowd would come to neighboring towns. Fue razonable la preocupación de los discípulos por esta gente, pero irrazonable de alguna manera la respuesta de Jesús que hace a ellos: denle ustedes a ellos de comer. ¿De dónde podrían ellos encontrar comida para alimentar a tantos? Pero recordemos
En este contexto que los discípulos acababan de regresar de una misión en la cual ellos exhibieron la autoridad de Jesús para enseñar, para sanar, para expulsar demonios. Fueron sin dinero, sin comida, pero Dios fue su proveedor. En esta ocasión ellos son desafiados a tomar una fe y una acción mayor. Ellos dijeron que vayamos y compremos pan para ellos. No estás hablando en serio, ¿verdad? 200 denarios sería el costo casi de un año de trabajo de un hombre. Este equivalente no son solo centavos, pero él trataba de hacerlos pensar conforme a las cosas del reino de Dios. The disciples' concern for these people was reasonable, but Jesus' response to them was somehow unreasonable. Give them something to eat. Where could they find food to feed so many? But let us remember in this context that the disciples had just returned from a mission in which they exhibited the authority of Jesus to teach, heal, expel. They went without money, without food, but God was their provider. On this occasion, they are challenged to take faith and action to a greater extent. They said that we go and buy bread for them? You are not serious, are you? 200 denarii would be the cost of almost a year of a man's work. This equivalent is not just pennies, but he tried to make them think according to the things of the kingdom of God. Jesús rechaza lo dicho y no deja descansar este asunto e insiste y pregunta, ¿cuáles son sus reservas de pan? Esta situación es más allá de la facultad de la capacidad humana y dijo, ustedes vayan y vean. Dijeron 5 panes y 2 peces. En los ojos de los discípulos cuyos corazones aún estaban endurecidos, estos recursos eran insignificantes ante tan gran necesidad. Tal vez hubieran podido pensado, escuchado en sus mentes el grito de angustia de Moisés en el desierto, donde tenía a cargo 600,000 personas a pie, dice la escritura, donde dijo, ¿dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí, danos de comer. Números 11, 13, 21 al 22. Pero Dios les dio carne y comieron, y la mano de Jehová no se acortó para tan gran necesidad. Jesus rejects what was said and does not let this matter rest and insists and asks, what are the reserves of bread? This situation was beyond the faculty of human ability. And he said, you go and see. 5 loaves of bread and 2 fish, they said. In the eyes of the disciples whose hearts were still hardened, these resources were insignificant in the face of such great need. Perhaps they could have heard in their minds Moses' cry of anguish in the desert, where he had in charge of 600,000 people on foot, where he said, where will I get meat to give to all these people? Because they cry for me to give us food. Numbers 11, 13, 21 through 22. But God gave them meat, and they ate, and the hand of Jehovah was not shortened for such a great need. En los tiempos de Eliseo había gran hambre en la tierra. Un hombre trajo a Eliseo, varón de Dios, 20 panes de primicias y 20 de cebada, para que 100 hombres comieran. El sirviente de Eliseo dudó de la provisión de Dios y creyó. El servidor de Elías dudó de la provisión de Dios y creyó que era insuficiente. Elías dijo, darle a la gente que coma, porque así ha dicho el Señor, comerán y sobrará. Entonces lo pasaron delante de ellos y comieron, y les sobró conforme a la palabra del Señor. In the time of Elijah,
there was a great famine in the land. A man brought Elijah, man of God, 20 loaves of the first fruits and 20 loaves of barley, so that 100 men could eat. Elijah, a servant of God, Elijah's servant doubted God's provision and believed it was insufficient. Elijah said to give the people to eat because the Lord had said they will eat and there will be left over. So they passed it before them and they ate and they had left over according to the word of the Lord. Por orden de Jesús, la inmensa multitud se recostó por grupos sobre la hierba en medio de este desierto. Había pastos verdes. Este desierto fue transformado en un lugar de refrigerio a través del poder de Dios. Un aspecto sobresaliente a la tradición de los profetas en el desierto. Por una intervención divina, la tierra de maldición se convirtió en pastos abundantes, gordos, tierra fértil donde el verdadero pastor recoge y alimenta a las ovejas, entonces se sientan en grupos. Marcos aquí retrata a Jesús como el Salvador escatológico, el segundo Moisés que transforma un rebaño sin líderes en el pueblo de Dios. By order of Jesus, the immense crowd lay down in groups on the grass in the middle of this desert. There were green pastures. This desert was transformed into a place of refreshing through the power of God. An outstanding aspect to the tradition of the prophets in the desert. Due to divine intervention, the land of curse becomes abundant pastures, fertile land where the true shepherd gathers, feeds the sheep. Then they sit in groups. Mark here portrays Jesus as the eschatological Savior, the second Moses, who transforms a leaderless flock into the people of God. Entonces tomó los 5 panes, 2 peces, levantó los ojos al cielo, los bendijo, los partió, los dio a sus discípulos por delante y se repartieron a todos. Aquí se revela la gloria de Dios a través de la provisión abundante de pan en el desierto, donde Jesús es el pastor fiel de Israel. También, como vemos, no fue una comida normal y corriente. Es necesario observar la oración de Jesús, no como una oración habitual al comer, como era común, con la mirada hacia abajo, pero al contrario, levantó los ojos al cielo, dio gracias confiando en el Padre para obtener lo necesario para satisfacer la necesidad. El pan fue la provisión de Dios y fue confirmado por los que estaban presentes con un amén. El Dios quien dio el maná en el desierto y que hizo provisiones asombrosas para su siervo Elías y Eliseo, ahora da al pueblo su pan de cada día visiblemente y sin embargo de manera oculta. Then he took the 5 loaves, 2 fish. He lifted his eyes to heaven. He blessed them. He broke them, gave them to his disciples ahead, and they were distributed to everyone. Here the glory of God is revealed through the abundant provision of bread in the desert where Jesus is the faithful shepherd of Israel. Also, as we see it, it was not a normal and ordinary food. It is necessary to observe Jesus' prayer not as a usual prayer, as was common with his gaze downward, but on the contrary, he raised his eyes to heaven. He gave thanks, trusting in the Father to obtain what was necessary to meet the needs of the people. The bread was God's provision and was confirmed by those present with an amen. The God who gave manna in the wilderness and who made amazing provisions for his servants Elijah and Elisha, he now gives the people their daily bread visibly and yet in a hidden way. Los panes y los peces fueron milagrosamente incrementados todo al principio por los discípulos y escasez de alimentos.
Marcos nos dice que después de que todo esto, estos comieron, todos se saciaron, no solamente fue un bocado, sino que quedaron satisfechos a pesar del gran tamaño de la multitud. No hay indicación que los presentes en verdad se dieron cuenta de cómo sucedieron las cosas. Este evento pretendía ser más revelador para los discípulos, ya que ellos impulsaron la acción, los que trajeron panes y peces, los que distribuyeron, los que recogieron los pedazos que sobraron. Y a pesar de esto, no entendieron, puesto que sus corazones estaban endurecidos. Los que comieron fueron 5,000 hombres. Esto no incluye a mujeres y niños, y el número fue mucho más mayor. The loaves and fishes were miraculously increased, but at first there seemed to be a lack of funds for the disciples and a shortage of food. Mark tells us that after all this, they all ate and were satisfied. Not only was it a bite, but they were satisfied. Despite the large size of the crowd, there is no indication that those present truly realized how things happened. This event was intended to be more revealing for the disciples, since they prompted the action, those who brought the bread and fish, those who distributed, those who picked up the leftovers pieces, and despite this, they did not understand, since their hearts were hardened. Those who ate were 5,000 men. This did not include women and children. The number was much larger. Jesús vino a salvar a los pecadores. Los pecadores suprimen la verdad y se esconden en su oscuridad porque aman la oscuridad. Son incrédulos, viles, necios, rebeldes, odiadores de Dios, que han adoptado las ideologías de este mundo y las doctrinas de los hombres. Se han convertido en esclavos de sus deseos sexuales, pervirtiendo la carne y la mente y rebelándose contra el orden creado de Dios, y están condenados a la condenación y serán juzgados por Jesús, enviados al infierno, donde arderán por la eternidad en el lago de fuego. Sin embargo, Dios amó tanto a su creación, la humanidad, que envió a su Hijo Jesús, quien puede perdonarte de tus pecados y redimirte, porque Él tiene la autoridad y el poder. Jesús trae vida eterna a todos los pecados de todos los que creen en Él. Jesús nació y vivió una vida perfecta de obediencia a Dios como hombre. Jesús fue condenado a ser ejecutado y morir en el lugar del pecador. Sufrió la totalidad de la ira de Dios sobre sí mismo en la cruz, que todo pecador merece, para que los que creen en Jesús puedan tener paz con Dios. Jesús resucitó de entre los muertos, venciendo la muerte, y ahora vive, y ascendió a la diestra de Dios Padre. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y Él está en medio de ustedes, con nosotros, ofreciéndoles a todos la salvación. Jesus came to save sinners. Sinners suppress the truth and hide in their darkness because they love darkness. They are unbelieving, vile, foolish, rebellious, haters of God, who have adopted the ideologies of this world and the doctrines of men. They have become slaves to their sexual desires, perverting the flesh and mind, and rebelling against the created order of God. They are doomed to condemnation and will be judged by Jesus and sent to hell, where they will burn for eternity in the lake of fire. However, God so loved His creation, mankind, that He sent His Son Jesus, who can forgive you of your sins and redeem you, because He has the authority and power. Jesus brings eternal life to all who repent and believe. For Jesus bore all our sins. He bore all the sins of all who believe in Him. Jesus was born and lived a perfect life of obedience to God as a man. Jesus was condemned to be executed and die in the sinner's place.
He suffered the totality of God's wrath upon himself on the cross, which every sinner deserves, so that those who believe in Jesus may have peace with God. Jesus rose from the dead, conquering death, and lives, and ascended to the right hand of God the Father. Jesus is the way, the truth, and the life, and He is in your midst with us, offering you salvation. Oremos. Señor, no solamente en tiempos pasados has mostrado tu misericordia y tu compasión a todos los hombres, pero aún en este siglo, Señor, tu compasión y tus misericordias, Señor, son nuevas y provee, Señor, para todos. Como has dicho tu palabra, hace, Señor, que el sol resplandezca, la lluvia caiga sobre justos e injustos, Señor. Señor, por favor, pedimos, Señor, que por medio de esto que hemos escuchado, contristas nuestros corazones y recordemos, Señor, que tú eres un Dios misericordioso y que provee. Quita cualquier duda de nuestras mentes, Señor, cuando hay tribulación, Señor, porque somos hombres débiles. Señor, gracias por este tiempo que nos has dado. Bendice los alimentos que tú has proveído. Te alabamos y damos la honra y gloria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Let us pray. Father God, thank you for this day, and I thank you for those that are here once more. I plead, Lord God, that you save them, rescue them, work in their hearts, Lord God. Those hardened hearts, Lord God, soften them up. Draw them to yourself, Lord God Almighty. Have mercy on them. Lord God, we know that they cannot believe because they've been blinded by the adversary. They're blinded by the distractions of this world, by the sinful pleasures and treasures, Lord God. But you are all powerful, Lord God. Work in them. Draw them to yourself. Bring about a true saving faith to all of them, Lord God. Give them eyes to see, ears to hear the truth, Lord God. By your grace, Lord God, save them. We're here every week, Lord God, to proclaim the truth, Lord God, and they ignore it. They're busy with other conversations, Lord God. They don't have time for you. Lord God, show them mercy, how you showed those that belong to you. You gave us mercy and grace, Lord God. None of us deserve it. We love you. We thank you, Lord God. Bless the food we're about to receive. In Jesus' name, amen. All right, guys. Thank you.